Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y para quienes no me conocen soy abogado y voy para 6 años en el mundo del podcasting. Quiero saludar a Edgar Arroyo, el compositor del jingle del Cuadrante Alfa, la canción de fondo que están escuchando en estos momentos, y también un saludo a las personas que nos acompañan en @cuadrantealfa en Twitter, como también en el grupo en Telegram. La información, los enlaces en la descripción de este episodio podcast. Quiero darle la bienvenida a una persona que ha aceptado una invitación. Carolina Vázquez, @papelito bipolar, fue nuestro puente para esta invitación. Entonces todo el agradecimiento a ella. Y es Edgar, un ciudadano que vive en el Perú, un peruano que está viviendo en primera persona la experiencia de lo que está sucediendo en el Perú en estos momentos. Quiero darle entonces la bienvenida aquí al Cuadrante Alfa a Edgar. Bienvenido a este episodio podcast. Tal, buenos días Andrés y un saludo para todos tus oyentes. Aquí Edgar Flores desde Perú para comentarles un poco cómo está nuestra situación política y social. Bueno, Edgar, Perú ha estado bien movido, hemos recibido muchas noticias, hemos visto pronunciamientos oficiales por parte del Estado colombiano frente a la situación del Perú, hemos visto a través de los medios internacionales toda esa revuelta y esa confusión que ha generado las decisiones que tomó en su momento Pedro Castillo, las consecuencias de esas decisiones y lo que hoy resulta en un estallido social fuerte, violento, represivo en el Perú. A modo de resumen, Edgar, para que nos pueda contar qué fue lo que pasó con Castillo. Castillo estaba siendo perseguido por el Congreso peruano. Él decide clausurarlo, una función que aparece en la Constitución del Perú, pero eso le conlleva una serie de consecuencias en donde lo terminan tumbando. Sí, hay que aclarar que la constitución que actualmente gobierna el Perú es una constitución que se hizo en un marco de golpe de Estado en 1993, en el marco del gobierno del dictador Fujimori, Alberto Fujimori, y esa constitución es la que nos ha ido gobernando en los últimos más de ya casi 30 años, pues, ¿no? Entonces esa constitución está hecha y diseñada para que la oligarquía peruana pueda ejercer su poder cuando vea peligrar, ¿no? Su estabilidad económica o política, como en este caso. Entonces, mediante esta constitución, desde el primer día que asumió Pedro Castillo el poder, han estado manipulando sus artículos también con la articulación del poder judicial para vacarlo, ¿no? Vacarlo por una serie de 100 razones, además de sumar el acoso político y el acoso mediático en la capital, aquí en Lima más que todo. Y el fin, en última instancia, era vacar a Pedro Castillo como sea, ¿no? Por ejemplo, en una declaración hacia los medios de comunicación, le preguntaron a Pedro Castillo qué opinaba sobre la salida del mar de Bolivia por territorio peruano, ¿no? Y él dijo que sería interesante ver la posibilidad. Y a razón de esa declaración, por ejemplo, el Congreso le enjuicia por traición a la patria, por traicionar la soberanía del Perú a favor de Bolivia. Y circularon una moción de vacancia. Y por tonterías así, cualquier excusa encontraba el legislativo para poder generar este tipo de dinámicas golpistas, ¿no? Entonces, así en este contexto de que Pedro Castillo en algún momento, y eso es aún un misterio, ¿no? No se sabe por qué dio este famoso discurso que termina con él en la cárcel, ¿no? Y con un golpe de Estado desde el Congreso, desde el Poder Judicial y desde las Fuerzas Armadas, colocando a Dina Boluarte, la actual presidenta del país, ¿no? Llega el momento en donde Pedro Castillo hace la declaración a modo de locución presidencial, en donde dice que va a clausurar el legislativo, el Congreso del Perú. Él dice que fue engañado y hay una carta que publicó su abogado. Sí, ese es todavía un misterio porque él, él iba por me parece una cuarta moción de vacancia, y esa cuarta moción de vacancia tenía que tener un voto en el Congreso del Perú.
tenían que tener, me parece, más de 70 votos, los cuales no lo sabían. Entonces todos sabíamos, al menos los que apoyábamos a Castillo, o lo seguíamos, o tenemos toda una posición antiderechista, sabíamos que no habían votos. Todo eso es lo que más nos impresionó. Todos sabíamos que no habían votos suficientes para vacarlo a Castillo y que era una ridiculez más del Congreso. Cuando de pronto a eso de la 1 de la tarde, yo me acuerdo que estaba en un restaurante donde sin, la televisión comienza a transmitir este discurso de Castillo en el tema del anunciando que había un golpe de Estado, ¿no? Que iba a cerrar el Congreso y estaba también con el objetivo de intervenir el Poder Judicial que está tomado por el narcotráfico actualmente, ¿no? Entonces la fiscal de la Nación, que es Patricia Benavides, está ligada al narcotráfico, su hermana y toda su familia, y ha desmontado muchísimos casos sobre ello, ¿no? Entonces a eso se dirigía el discurso de Pedro Castillo. Ahora, ese discurso lo da en su despacho con dos de su premier, que era Betsy Chávez, el consultor de premier, que es Aníbal Torres, y está presente también el ministro de Defensa. Entonces, con esas 4 personas lanza este discurso Pedro Castillo. Ayer Betsy Chávez fue citada al Congreso y Betsy Chávez, que era la premier de Pedro Castillo, ha declarado de que ella no sabía tampoco el contenido de ese discurso, que de pronto Pedro Castillo sacó de su folder y comenzó a leerlo. Entonces no se sabe hasta ahorita quién fue quien lo traicionó, si fue Aníbal Torres, si fue Betsy Chávez como premier, si fue el ministro de Defensa, no me acuerdo su nombre propio, creo que es, quien le aseguró el apoyo a las Fuerzas Armadas, que al último lo traicionaron. No se sabe, es un completo misterio, ¿no? Y eso es algo que nosotros como pueblo exigimos de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo dijo algunas cosas que aún no son corroborables, como que, por ejemplo, mencionó de que él perdió un poco la memoria en ese lapso de tiempo. Eso fue también divulgado por uno de sus congresistas que lo apoyaban, que era Guido Bellido, pero nunca se hizo un examen toxicológico ni nada, ¿no? Al respecto. Entonces, no se sabe por qué leyó ese discurso y sigue siendo un misterio para todo el Perú. Entonces, no están bien las razones, no están claras las razones por las cuales él hace ese discurso, que prácticamente se pone la soga al cuello, ¿no? En todo el Sí. proceso. Entonces, ese es un misterio para la política peruana, que esperemos que en algún momento se resuelva. ¿Qué recuerda Edgar? ¿Qué sensaciones sintió? ¿Cuál era el panorama alrededor que tenía Edgar cuando Castillo estaba leyendo ese discurso? ¿Se lo esperaban? ¿Los tomó por sorpresa a ustedes? Lo que pasa es que todo el pueblo pedía el cierre del Congreso, ¿no? Y también intervenir el Poder Judicial, porque, como les comentaba, Patricia Benavides, la actual fiscal de la Nación, desactiva muchos casos de narcotráfico, incluyendo el de su hermana, que había liberado a toda una pandilla de narcotraficantes durante los últimos años y que estaba bajo investigación. Y Patricia Benavides no solamente hace eso con el caso de ella, sino que en muchos casos de narcotraficantes comienza a hacer cambios en la jerarquía de la fiscalía, del Poder Judicial, para que no sean investigados y para que sea un autosabotaje, ¿no? Entonces todo el Sí. pueblo pedía esas dos intervenciones, ¿no? Que se cierre el Congreso por todo el lobismo, por todo el sabotaje que estaban haciendo al gobierno de Pedro Castillo y sus reformas sociales, que iban apuntados a una mayor democratización de la sociedad peruana, y contra el Poder Judicial. Además, el golpe mediático, ¿no? Los medios de comunicación limeños ya era una cosa, la enfermedad mental que nos producían a todos nosotros era escandalosa, con la cantidad de mentiras, de insultos, racismo, clasismo, todo las 24 horas del día, ¿no? Por los medios de prensa escritos, ¿no? Y los medios televisivos y radiales, ¿no?
Pero, ¿qué pasa? Pedro Castillo entra con Perú Libre, que es un partido de izquierda, que inéditamente gana las elecciones, porque aquí en el Perú, desde hace 30 años, desde la época de la violencia política, ningún partido de izquierda había podido tener preferencias electorales. Sino es que aquí la pandemia en el Perú fue tan devastadora que la gente asumió una posición antihegemónica, ¿no? Por sentido común. Y ha sido en ese marco que este partido comenzó a destacar en provincia y ha tenido un respaldo popular mayoritario y ganaron las elecciones. Y en el proceso lo que hizo la oligarquía es comenzar a decir que Perú Libre, que este partido político estaba lleno de terroristas y estaba lleno de también de traficantes de influencias, de delincuentes, etcétera. Hubo una campaña brutal. Y entonces en esos 2 primeros meses de gobierno de Pedro Castillo decide separarse del partido de Perú Libre, ¿no? Que en el camino ya esa separación se formaliza con su expulsión del partido, ¿no? Con su separación o su renuncia al partido de Perú Libre, ¿no? Y ahí Pedro Castillo prácticamente se queda solo. Las bases, Pedro Castillo tampoco no movilizaba las bases, no nos convocaba para movilizarnos para hacer el frente al Congreso, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, ¿no? Entonces, no se sabía en qué se estaba intentando apoyar el gobierno de Pedro Castillo para hacer frente al golpe que se le venía. Y en ese contexto, cuando él pronuncia el discurso del golpe, yo estaba, como le comento, estaba en un restaurante comiendo algo y vi por la televisión el mensaje y todos nos alegramos, pues, ¿no? Mucha gente se alegró porque dijimos por fin está cerrando el Congreso. Pero no había coordinado previamente con ni una convocatoria, ni una movilización popular, nada. Entonces también nos tomó por sorpresa. Dijimos, mira, qué bien, están cerrando Mm. el Congreso, pero ¿qué hacemos ahora, no? ¿Qué sigue ahora? Y en ese estado de zozobra y de incertidumbre comenzaron a transcurrir las horas y ahí nos dimos cuenta de que al último el que terminó vacado o cerrado no fue el Congreso, sino fue el Ejecutivo, ¿no? Con Pedro Castillo en la cárcel. Y eso fue un golpe tremendo, ¿no? Tremendo para el imaginario, para la sensibilidad, ¿no? Y todas las esperanzas que se tenían en este gobierno. Por la forma como transcurrió eso y por las horas, por el tiempo que pasó, uno creería que esa reacción para tumbar a Pedro Castillo ya estaba planeada. Era cuestión que él diera ese primer paso en falso, intentando cerrar el Congreso, para que todo se le revertiera y terminara fuera de la presidencia. Sí, sí, en eso tienes razón. Más aún se ha revelado el papel de la embajadora norteamericana que hizo una serie de visitas al ministro de Defensa, a las Fuerzas Armadas, tuvo reuniones también con gente del Ejecutivo y todo estaba preparado para que cuando él dé ese discurso se activase todo. Más aún, la detención de Pedro Castillo es inconstitucional porque él no deja de ser presidente cuando es detenido y a él lo protege la Constitución. Lo que han hecho con él de detenerlo, su fuerza de seguridad, la policía, las fuerzas armadas que lo detienen, es algo inconstitucional. Y Sí, entonces él tiene que estar en libertad. Ahorita, por ejemplo, lo que le podía suceder es un juicio político en el legislativo, pero eso sería lo máximo, no tiene delito a nivel legal. Y a pesar de que todos sabemos eso, él sigue en la cárcel y los medios de comunicación y todos callan, ¿no? Entonces dio ese discurso fatal para él y para el país y automáticamente el Congreso dio el golpe de Estado con las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. Entonces, la característica del golpe de Estado en Perú no es que solamente uno de los poderes hace el golpe, sino esta vez los diversos poderes han coordinado y articulado y están llevando a cabo esta nueva dictadura. Y eso es algo importante que hay que señalar, que es el poder legislativo con el Congreso, el poder judicial, el poder militar y el poder mediático son los que están llevando a cabo esta dictadura aquí en el país. es una situación compleja y como lo dice Edgar, demuestra que todo esto estaba muy bien planeado, incluso consultado con Washington, para poder hacer a un lado a Pedro Castillo
pasando por encima del fuero constitucional que él tiene como presidente. Hoy, ¿en dónde está Pedro Castillo? ¿Qué se sabe de él? De vez en cuando, cada semana están transmitiendo las audiencias en televisión algunas cosas, ¿no? Y bueno, los canales independientes por internet sí cubren más estas noticias, se transmiten las audiencias donde él está defendiendo su libertad, ¿no? Su inocencia también, porque lo que se le califica a él es que él hizo como una bravuconada. Es decir, es como que si él se hubiera parado frente a un banco, decir, voy a robar un banco y nunca lo robó. Eso fue lo que pasó con este discurso. Él da el golpe de Estado, pero el Congreso nunca cierra. Si el Congreso nunca deja de hacer sus actividades, entonces no hubo cierre del Congreso, ni de los demás otros poderes del Estado. No sacó ni siquiera a los militares a la calle. Entonces no hay configuración de delito a nivel legal. Y eso es lo que se ha sabido a través de su abogado y sus declaraciones de Pedro Castillo en estas audiencias. Y ahí la gente con mayor actitud, ¿no? Con mayor sustento se ha revelado ante esta dictadura, pues, y ante esta injusticia contra el hermano Pedro Castillo, que intentó hacer lo que pudo hacer con todo en contra, cometió un gravísimo error por el cual también debe ser enjuiciado políticamente, no solamente en el Congreso, sino también en instancias populares, pero actualmente él merece su libertad y defenderse y contarnos qué fue lo que pasó y por qué leyó eso. Además de eso, Pedro Castillo tuitea de vez en cuando apoyando las movilizaciones, y por supuesto mucha gente está con él, ¿no? Lima siempre ha sido la capital de la colonia política e imaginaria. Está muy colonizada, pero de ahí todo el Perú, las masas y las bases apoyan a Pedro Castillo, ¿no? Lo cual también ha generado toda esta serie de enfrentamientos contra el gobierno de Dina Boluarte, y se sigue luchando, ¿no? Con una bandera también se le lucha por nuevas elecciones, asamblea constituyente, pero también por la libertad del hermano Pedro Castillo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, para el 8 de diciembre sacó 3 trinos dando su percepción, su opinión sobre lo que estaba pasando en el Perú. Antes de leer esos trinos o parte de ellos, me llama la atención que Petro describe al Perú como ese gran pueblo de la sierra, pero también del desierto. Y cuando Edgar me habla de la gente que está en Lima, sí se ajusta a esa división, a esa descripción que hace el presidente de Colombia del Perú de la sierra y del desierto. Sí, sí, a pesar que nuestra franja costeña es desértica y es muy pequeña, básicamente es el centro de esa franja del desierto que es Lima, la que gobierna todo el país, ¿no? Entonces no solamente es una diferencia geográfica, sino también una diferencia geopolítica y cultural interna, ¿no? Desde aquí de Lima se ha centralizado todo, se gobierna para todo el Perú. Básicamente Ujú. Lima tiene una lógica extractiva con todo el Perú, y también lógicamente sobre esta dinámica extractiva se monta una dinámica racial, ¿no? Es decir, hay un racismo estructural que es brutal en nuestro país. Yo he tenido la oportunidad de visitar Colombia y no he Sí. sentido ese racismo como acá lo vivimos. Aquí es un ataque por todos los lados, por todos los frentes, y la misma gente en Lima es de ascendencia andina, y en Lima te digo que el 70-80% es racista, ¿no? A pesar de que eres andino. Y eso se hace una lógica exponencial con las personas que viven en el interior del país. Entonces también es así, es así una bomba de tiempo que ahorita ha estallado con mucha fuerza, ¿no? El apoyo político, el apoyo electoral de Pedro Castillo, entonces no vino de Lima, vino de la sierra, Claro. del interior del país, Ujú. Sí, sí, y bueno, que son, sí, 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 bueno, lo que dijo Petro, Petro ha sacado una serie de tweets, además también AMLO, ¿no? En México, o Boric también por ahí, y lo mismo Evo Morales, ¿no? Y todas esas lecturas, yo como peruano puedo decir que son ciertas. La lectura política que están haciendo los líderes de la región sobre la situación política del Perú son correctas. El golpe, el racismo estructural, el poder que tiene Lima para dirigir el destino del país,
y la serie de atrocidios y genocidios que se ha realizado contra el pueblo peruano, porque es del Perú básicamente la Sierra Sur, que es Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac. Desde ahí es que se ha levantado esta fuerza que se está enfrentando contra el régimen actual. Y toda esta población que tiene mucha ascendencia campesina y andina se ha sentido identificada con Pedro Castillo, porque en el gobierno de Pedro Castillo él hizo una serie de giras. Casi todas las semanas Pedro Castillo paraba en provincia haciendo sus consejos de ministros descentralizados, que es algo histórico en el país. Nunca se había hecho eso. Los consejos de ministros usualmente se hacen en la capital, en Lima, y a puertas cerradas. Pedro Castillo lo hacía con prensa local, en las provincias, en pueblos muy alejados. Ahí lo hacía, ahí realizaba sus consejos de ministro. Entonces la población ya escuchaba a la población, escuchaba a los líderes. Fue algo revolucionario en ese sentido. O sea, que hubiéramos querido más, pero lo que él hacía ya era algo increíble, ¿no? Entonces mucha gente se sintió identificada, y por su procedencia social, socioeconómica, que es campesino, ¿no? Y por su perfil cultural, que es un andino, ¿no? Él es de Cajamarca, del norte del Perú, donde también se han levantado la gente. Entonces, muchos nos hemos sentido identificados con Pedro, ¿no? Por esas características que él tiene. Si uno veía las imágenes de esa movilización de los pueblos de la sierra, los campesinos del Perú tomando las avenidas hacia Lima para ir a protestar. Ahora hablemos, Edgar, sobre quién está hoy ostentando el poder en el Perú. ¿Quién es Dina Boluarte? ¿Ella cómo llegó a ser ahorita la presidenta de facto de Perú? Mira, es anecdótico porque Dina Boluarte es la tía de una amiga mía de la universidad, ¿no? Yo estudiaba en una universidad estatal, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más importante del Perú. Y una amiga de mi promoción es Boluarte, ¿no? Y ella me escribe, justo cuando comienza la campaña de Perú Libre, me escribe esta amiga y me dice: oye, apoya a mi tía, por favor, que está postulando por este partido político, ¿no? Con un tal Pedro Castillo. Y yo en esa época yo ya apoyaba ya a Pedro Castillo, ¿no? Porque tenía muy poca resonancia aquí en la capital. Y así logro yo conocer a Dina Boluarte, que la familia de esta amiga, por ejemplo, es de tradición de izquierda. Entonces yo dije: excelente, ¿no? Si alguien de izquierda puede entrar al poder, genial. Entonces Dina comienza a integrar a Perú Libre, con el cual Pedro Castillo asume el poder. Pero ya como un mes antes de que Pedro asuma el poder, Dina Boluarte comienza a dar unas declaraciones extrañas, como que se separaba del ala más contestataria de Perú Libre. Y comenzaban a haber fricciones. Cuando una vez Pedro Castillo asume el poder, Dina Boluarte asume la vicepresidencia. Pero lo que hace Pedro Castillo para comenzar a hacerle como un contrapoder o separarse de Perú Libre, Pedro Castillo lo que hace es vuelve ministros y coloca muy cerca de él, en su entorno presidencial, a todos los dirigentes de Perú Libre que querían salirse también de Perú Libre y que de alguna manera coqueteaban un poco con la derecha. Cuando Pedro Castillo hace eso en sus 3 primeros meses, todos hicimos la alerta, ¿no? Porque dijimos: se está separando de las bases. Porque con todas sus contradicciones, Perú Libre sí tenía un arraigo popular, pero el ataque mediático fue tan brutal que todos comenzaron a dudar de su integridad ética. Actualmente ninguno de Perú Libre está en la cárcel por todos esos delitos que les inventaron en el año 2000, del año pasado, ¿no? El año pasado, 2021, cuando se les inventó esta serie de delitos de tráfico, de terrorismo, una serie de delitos descabellados por hasta los medios alternativos de esa época también los acusaban. Y al último nunca hubo nada. Entonces Pedro Castillo se separa de Perú Libre y se lleva a estos dirigentes que también querían retirarse, como Betsy Chávez, como la misma Dina Boluarte. Entonces, y en ese transcurso Dina Boluarte asume carteras de la ministra, ella fue ministra de Desarrollo y Vivienda, me parece, y lo que hace Dina Boluarte es que una vez asumida, por ejemplo, su papel como ministra, le da dinero a la prensa, le da como 8 millones.
Cuando Pedro Castillo, como política de gobierno, él clausura todo el apoyo económico a la prensa monopólica del diario El Comercio, del Perú 21, de los noticieros, de la televisión peruana. Les corta el auspicio estatal, que en realidad siempre fueron. Ahora sabemos, ¿no?, que la televisión y la prensa concentrada no recibía un auspicio, era un subsidio del Estado durante tantos años. Entonces Pedro Castillo corta esa vía económica para ellos, lo cual los hace entrar en crisis. Pero Dina Boluarte desde su cartera les da 8 millones. Y con eso la derecha lo que hace es no la ataca. Ataca a todos los ministros menos a ella. Y así... Perdón, ¿8 millones de qué? De soles, que serían como... De soles. Ajá, serían como 2 millones de dólares, 3 millones de dólares más o menos. Ah, bien. Y con eso se protege Dina Boluarte. Y en ese proceso nosotros nos íbamos enterando de que Dina comenzaba a coquetear con la derecha, tenía reuniones con algunos fujimoristas, que el partido fujimorista era el poder, el golpista por excelencia aquí en el Perú en los últimos 30 años. Y así, cuando pasó lo de Pedro Castillo, sabíamos que a la que iban a colocar en el poder era ella, pues. Boluarte, ella fue escogida como la vicepresidente de Perú por decisión de Pedro Castillo. Mejor dicho, la pregunta es, en Perú, ¿cómo se escoge la fórmula de la vicepresidencia? Por ejemplo, aquí en Colombia, el candidato a la presidencia escoge libremente quién lo va a acompañar en la vicepresidencia. Normalmente se hace a través de unos acuerdos con otros partidos políticos como para tener esa representación ahí. Acá no, acá es por una decisión del mismo Pedro Castillo, ¿no? Así como la elección del premier, ¿no? Ok. Entonces, ¿alguien le alertó a Pedro Castillo sobre lo que pudiera llegar a ser Boluarte? Mira, durante estos últimos 2 años ha nacido una cantidad impresionante de medios de comunicación alternativos de carácter popular. Y eso es algo que nunca había pasado en la historia de Perú. Y a veces cuando yo veía Colombia, veía que existían canales alternativos, en Argentina también, en Venezuela también, ¿no? Pero aquí nunca sucedió ese fenómeno, sino que nace y se potencia a razón de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, y esos medios de comunicación alternativos durante el gobierno de Pedro Castillo tuvieron acceso directo a Pedro Castillo y a sus premier y a sus ministros. Sus ministros ya no declaraban en la prensa nacional, sino mediante los medios alternativos. Y por estos medios alternativos siempre se dijo que se cuide Pedro de Dina Boluarte. Y no sabíamos por qué la mantenían. Nos enteramos como hace unos meses de que Pedro la quiso sacar del Consejo de Ministros a Dina Boluarte. Y ella se negó. Y Pedro no pudo hacer más. Y la mantuvo. Entonces esa relación también es muy extraña, ¿no? En el momento en que Dina Boluarte asume la presidencia del Perú, los apoyos políticos tienen que hacerse expresos, conocidos. ¿Cuáles fueron los primeros partidos o los partidos más notorios que salieron a apoyar a Boluarte en la presidencia? Eso fue muy vergonzoso, ¿no? Porque el primer partido con el cual se toma la fotografía son el partido de Keiko Fujimori, ¿no? La hija de Alberto Fujimori, el partido Sí. Fuerza Popular. Ellos son los que hacen el festejo, además de otros como Avanza País, que son de derecha y ultraderecha, ¿no? Varios partidos políticos de derecha, pero el que fue el más notorio y el que todos detestamos es el de Fuerza Popular, que es el de Keiko Fujimori, ¿no? Ellos son los que celebran y más aún la escoltan para la asunción del poder, ¿no? Y le ponen la banda presidencial, ¿no? Entonces era clarísimo, sabíamos, en realidad la que está gobernando no es Dina Boluarte, no es Keiko Fujimori. Por eso ahorita que Keiko está callada, no dice nada, ni siquiera lanza un tweet, ¿no? Porque sabemos que ella es la que está llevando ahorita las riendas del país. Eso me recuerda, Edgar, lo que pasaba aquí en Colombia, incluso en épocas de elecciones presidenciales el año pasado. El anterior presidente de Colombia era Iván Duque. Normalmente todo el mundo lo conocía como el títere de Uribe, el que dijo Uribe. Y Uribe, para evitar el tema de descrédito y otras cosas más, pasaba largos tiempos en silencio en su cuenta de Twitter, en ruedas de prensa, porque él mismo decía, si yo hablo, estoy afectando al gobierno actual. Entonces me causa mucho la curiosidad con este
con ese paralelismo con Keiko Fujimori. Lo otro que me recuerda es como si acá en Colombia tumbaran el presidente actual y la primera foto de la persona que entra a suplantar al presidente lo hagan con el partido de Uribe, que sería el Centro Democrático. Llega entonces Dina Boluarte a la presidencia. Keiko Fujimori y su partido la apoyan. Las fuerzas militares hicieron lo propio. Sí, las fuerzas militares durante los últimos 30 años han sido fujimoristas. Así que no era, era lo más natural. Y el Poder Judicial también está intervenido por dos fuerzas políticas, que es los fujimoristas y el APRA. Y los dos son Sí, partidos basados en el narcotráfico, así que no hay mucha sorpresa en ese sentido. Además que el poder mediático también está tomado por los fujimoristas, ¿no? Porque los principales empresarios que apoyan a Keiko en sus campañas son los dueños de los medios de comunicación. Esto lo sabemos ¿cuáles todos. son esos medios? Que es la prensa, hay un grupo mediático que se llama El Comercio, que Sí, tiene ilegalmente el 80% de la prensa nacional, y eso es algo inconstitucional, pero nadie le dice nada. Y tiene varios canales de televisión, entre los más importantes y con los mayor rating, canal América TV, que es Canal 4, tiene también el Canal N, que es un canal de cable, pero que tiene mucha llegada en el Perú. En el Perú casi todos tenemos cable. Y de ahí tiene todos los medios de prensa, ¿no? Como Perú 21, el mismo El Comercio, diarios populares como El Trome, que llegan, que son los más vendidos. Entonces, y además de una serie de pequeños medios, ¿no? Que mueven opiniones públicas en distintos sectores sociales. Así que es una prensa concentrada, pues. Y ellos, la familia Miro Quesada, ¿no? Es la que apoyó a Fujimori en su ujú. momento, ¿no? Y no ha cambiado nada hasta el momento. Entonces Fujimori tiene ejército, tiene prensa, Ajá. tiene ahorita a Boluarte. En mayorías en el Congreso, en el Legislativo del Perú, ¿cómo están esas bancadas? Cuando entra Perú Libre al Congreso, entra con mayoría. Pero lo que hizo Pedro Castillo hizo su propia bancada. Cuando Perú Libre invita a Pedro Castillo a que sea su candidato, Pedro Castillo le dice ya, yo acepto, pero quiero poner 15 congresistas en la lista de mi confianza, ¿no? Entonces, cuando una vez que Pedro Castillo llega al poder, lo que hace es que esos 15 congresistas de la bancada de Perú Libre se separan y se forma el famoso bloque magisterial. Entonces, ya la bancada de Perú Libre deja de ser mayoría y los fujimoristas, Fuerza Popular, ¿no? Y ellos ya automáticamente son la bancada mayoritaria en el Congreso. Pues, más o menos así se dio. Entonces se puede decir que el Fujimorismo tiene coaptado casi todos los estamentos del Perú. Sí, sí, claro. Por eso que en este proceso de convulsión social, Keiko Fujimori tenía que ya estar encarcelada por 30 años por el tema no me acuerdo cuál es organización criminal. Y en esto, hace 2 semanas, la fiscalía, ya tomada descaradamente por Patricia Benavides y el narcotráfico, la acaba de exculpar de este delito. Y no ha sido noticia, solamente nos enteramos por un par de medios alternativos que hay. Y eso es un escándalo. Esa mujer ya debería estar en la cárcel. Hay 10.000 pruebas contra ella. El fiscal, que es Domingo Pérez, que es una especie de un Superman peruano, lo último que declaró es que él tenía 10.000 pruebas contra Keiko Fujimori. Y todo ese caso se ha caído una vez que Dina Boluarte asumió el poder. Este es un escándalo. Bueno, eso sí era de esperar, ¿no? Que todo el tema procesal en contra de Keiko pues quedara ahí quieto, suspendido. Ujú. Pero la continuidad del gobierno, todo lo que estaba haciendo Pedro Castillo, las obras sociales, los programas, los contratos, todas esas cosas también se suspendieron. El gobierno quedó suspendido mientras mantienen en el poder a Boluarte o han continuado algunas cosas. ¿Qué se sabe? Mm, la verdad es que Pedro intentó hacer algunas cosas, o sea, en ese tipo de contradicciones políticas, ¿no? De separarse de Perú Libre, de las bases, intentó convocar otro tipo de bases, otras alianzas políticas con el centro derecha de Perú y otras izquierdas más concesionarias.
Intentó articular algo, pues, ¿no? Pero todos sus planes fueron saboteados por el Congreso, porque en última instancia el Congreso es que tiene que apoyar los proyectos de ley, ¿no? Destinar los fondos, etcétera, ¿no? No puede, el Ejecutivo no puede gobernar por proyectos, por decretos, ¿no? Por decretos de ley. Ujú. Entonces se tiene que tener una articulación con el Legislativo. Y es todo esas, todo, por ejemplo, Pedro Castillo lanzó la segunda reforma agraria, ¿no? La primera reforma agraria que terminó con el latifundismo en el Perú fue en el año 68 con Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y entonces, en este proceso, en estos años hubo nuevamente una concentración y por supuesto un empobrecimiento del campo, ¿no? Entonces Pedro Castillo lanza la reforma, la segunda reforma agraria, que fue todo un evento histórico en el país, pero no tuvo el apoyo del Congreso ni de los fondos económicos pertinentes y queda en nada eso. Por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los de las banderas que como que los caballitos de batalla de Pedro Castillo que nunca funcionaron, ¿no? Pues todas estas con otras medidas se estancaron, ¿no? Y lo que ha hecho Boluarte en sus 2 meses menos de 2 meses de gobierno ha sido concesionar al país nuevamente a las mineras, ha exculpado, ha eximido, ¿no? De impuestos a los grandes empresarios y les quiere dar ahora, no me acuerdo a qué sector, también en oligarca, como 40 años, una concesión. No sé si es en minas o es en petróleo o algo así. Pero ha estado rematando el país, ¿no? En estos pocos. Porque en realidad lo que está haciendo Boluarte es seguir los dictámenes de Fujimorismo, ¿no? Eso es, ¿no? Ujú. Y todos los negocios de Keiko Fujimori están en torno a las mineras, ¿no? Entonces no sorprende que por ahí sean los beneficios, ¿no? Y también se les dio a los medios de comunicación, y eso es algo que lo dijo Pedro Castillo en uno de sus tweets, una vez que él está, el mismo día o en esos días que él está preso, el gobierno de Dina Boluarte le da 1.800 millones de soles a la prensa de un golpe, así, les desembolsó. Y desde que les dio ese dinero a la prensa, el poder mediático se aceitó, tuvo nueva gasolina y ha comenzado a silenciar cualquier información disonante, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es rematar o está rematando al país a la oligarquía peruana, ¿no? Para su beneficio de ella, ¿no? Y por supuesto para las transnacionales, ¿no? Todo un desastre, ¿no? Hablemos del apoyo internacional. Salieron algunos líderes políticos, presidentes, a rechazar lo que estaba pasando en el Perú. Ya Edgar lo decía con AMLO, lo hemos mencionado lo propio con Petro, Evo Morales. Incluso Evo Morales fue declarado persona no grata para Baluarte. ¿Qué gobiernos han salido, qué líderes políticos han salido internacionales a apoyar a Boluarte? A Boluarte, más, esa es una buena pregunta. Creo que no hay hasta la ONU ha pedido de que en estos días, la ONU ha pedido de que Boluarte lance nuevas elecciones y que Ujú. renuncie y lance nuevas elecciones. Entonces, más aún ni a la CELAC me parece que ha ido ahora último Dina, ¿no? Entonces, mira, imagínate que yo no tengo conciencia de qué país. Sé que El Salvador no se ha pronunciado sobre nuestro caso, ¿no? Pero de ahí todos han votado en contra, a menos que yo sepa, ¿no? Que yo sepa. Aquí en Latinoamérica, bueno, Estados Unidos en su momento, claro que dio el apoyo porque ellos colocan una esta embajadora que tenía antecedentes de ser una golpista consagrada, de hacer ese tipo de dinámicas en el país en el que llegaba, y ahí vimos también las alertas contra Dina Boluarte, porque cuando asume Dina Boluarte el poder se reúne con esta embajadora que parece que le ofrece el oro y el moro, pero esta embajadora, que es una tal Lisa, me acuerdo que es Lisa, no recuerdo el nombre, es cambiada, la cambiaron hace como 2 semanas y han puesto a otra. Entonces, esta embajadora que le prometió todo a Dina Boluarte ya no está en el país. Y entonces Estados Unidos se va a lavar las manos si es que Boluarte pide algo, ¿no? Esa mujer va a ir directo a la cárcel. Ya eso todos lo sabemos, ¿no? Solamente es cuestión de tiempo.
y con esa falta de apoyo de Estados Unidos y ahora de la ONU, que ahí se cristaliza más, entonces yo creo que Boluarte ya tiene las horas contadas, ¿no? Sin el apoyo internacional de nadie. Bueno, toca esperar porque a ver qué tan fuerte es el fujimorismo para seguirla sosteniendo a ella mientras va dando todas las concesiones y Ujú. licencias que le están sacando provecho. Mire que estaba leyendo aquí de los 4 trinos de Petro que había publicado el 8 de diciembre del 2022. El último trino dice lo siguiente: le corresponderá al pueblo del Perú y a nadie más resolver la crisis institucional planteada y la ausencia de una verdadera representación. Mi saludo y respeto al gran pueblo peruano, el de la sierra y el del desierto. Ujú. Hay obviamente respuestas de diferentes cuentas, tanto de Colombia como del Perú, respaldando lo que dijo Petro en sus trinos, otros criticándolos, pero he visto algunos trinos que lo señalan de tuco. No sé qué significa, que nos pueda explicar Edgar qué significa ese señalamiento. Claro, es Tuco. decir, eh, mira, lo que pasa es que cuando Sendero Luminoso, el Partido Comunista de Perú, ellos lanzan su guerra contra el Estado, pues, ¿no? En el año 1981, así como toda Latinoamérica tuvo procesos de guerrillas, acá también sucedió con Sendero. Entonces ahí se comenzó, ¿no?, a implantar este discurso del terrorismo, ¿no? La Ujú, lucha contra el terrorismo, ¿no? Entonces, una forma de decirse en quechua, terrorista, es decirle terruco. Y una forma ujú. más abreviada, en forma popular, se le dice tuco. Entonces, a cualquier voz de centro derecha, centro izquierda, llamémosle una izquierda moderna o una izquierda más radical, peor todavía, a todos se le dice aquí en el Perú terrorista, terruco o más abreviado tuco. Entonces, por ejemplo, acá en el Perú, todos los medios de comunicación dicen de que el Perú ahorita está cercado por el comunismo internacional, que es Petro, que es Arce en Bolivia, que es Boric en Chile, que es el señor de Argentina, no me acuerdo, Carlos Fernández, creo que es el presidente de Argentina, entonces, que es Lula en Brasil. Ujú. Entonces, mucha gente dice en Lima, ¿no? Piensan de que estamos cercados por el Foro de Sao Paulo y que el Perú es el bastión el último reducto de la libertad. Y ese es un discurso que también se Ay, permea eh, en lo popular de Lima. O sea, no estoy hablando eso solamente de la... mismo, eso mismo lo dicen acá. Es la misma estrategia. Por eso que Sí, lo que estamos pasando nosotros es muy posible que le pase a Pedro. Entonces, sí, Petro yo... tiene que cuidarse. Ujú. De hecho, salió a los pocos días, salió un congresista del Uribismo, del Centro Democrático, a decir que alentaban al Congreso de Colombia a tomar las mismas riendas que estaban haciendo en el Perú, a lo cual les recordaron que la Constitución no puede cesar al presidente. Entonces, ahí, Bueno. ahí se quedó en un pequeño problema ese congresista. De hecho, aquí en Colombia, miren, por ejemplo, el año pasado que tuvimos elecciones en Colombia, entonces el uribismo salía también lo mismo, medios de comunicación, grandes canales, periodistas, a decir lo mismo, que Colombia es el país más rico de América, que somos la última esquina, el último reducto que le ha hecho frente al socialismo del siglo XXI, al Foro de Sao Paulo, al comunismo, que nosotros somos el principal aliado de Estados Unidos y tenemos que seguir preservando esto, que si nombramos a un presidente comunista, un presidente guerrillero, entonces nos van a deslegitimar los mercados internacionales, nos van a desacreditar, que somos la última resistencia y que hemos sido el palo en la rueda del comunismo, o sea, es el mismo discurso. Cuando Edgar lo empieza a escribir, realmente me siento yo escuchando las emisoras o los programas de la derecha colombiana. Sí, es el mismo y son las mismas estrategias, ¿no? Nosotros ahora ya sabemos que cuando dicen se van a ir las inversiones, es mentira. Más aún, por ejemplo, la prensa en su campaña de infundir terror en la población, todas las mañanas se va a los mercados a preguntar cuánto ha subido el huevo, cuánto ha subido el tomate, las Igual acá. frutas.
Pero ¿qué está pasando? Que ahora ya todos los medios de los centros de abasto popular ya no están declarando a la prensa, y cuando la prensa les acerca el micrófono, y hay un montón de reportajes que se le han volteado a la prensa mediática, es que cuando acerca el micrófono al comerciante, el comerciante dice ¡viva el paro! Abajo de Dina Boluarte, que renuncie la señora Dina, y en prensa nacional y en vivo. Entonces ya no están yendo a los mercados, porque la misma gente se ha dado cuenta de que todo eso es falso. Entonces, Ujú. así están con con esas banderas, y que ya es escandaloso. Aquí en el Perú ya llegó un hartazgo, y hasta el mismo comerciante, que podría ser un poquito más egoísta, ya ha tomado conciencia, la famosa conciencia de clase, ¿no? Que nos ha costado también 60 muertos, o más de 60 muertos. Creo que hoy día ya se registró uno más, son 65 muertos, más muertos que los días que ha gobernado Dina Boluarte, ¿no? Hmm. Sí, esto es otro tema que quiero ya tocar para ir finalizando esta charla con Edgar, y es las protestas. Obviamente al principio se demoraron un poco las movilizaciones, como lo decíamos hace un momento, de ese pueblo de la sierra transitando en las vías del Perú para llegar a Lima. Se empezaron a concentrar y se empezaron a recrudecer las protestas. Vemos un panorama similar a lo que se ha visto en Chile, a lo que se vio en Colombia en el estallido social en la época de la pandemia, a lo que se ha visto en otros países, y es la gente saliendo a protestar mientras es fuertemente reprimida, violentada, agredida por la fuerza pública, en este caso la policía. Eh, ¿Qué sensación tiene la gente? ¿Qué Ahorita, sensación, qué respaldo le da a las protestas? lo que pasa es que, bueno, Lima, por ser el reducto de la colonia, o la esta neocolonia, entonces el campo popular siempre es de derecha, ¿no? El sentido común del limeño es de derecha. Pero eso solamente ocurre en Lima, ¿no? De ahí a nivel nacional, el sentir es completamente distinto, ¿no? Se demoraron las marchas porque a todos nos tomó por sorpresa el discurso de Pedro Castillo, y no sabíamos qué hacer exactamente, no sabíamos qué había pasado. Pero la solidaridad desde el sur comenzó con mucha fuerza. Comenzaron los paros, comenzaron las movilizaciones, y en la orden del fujimorismo hay que tener en cuenta que Dina Boluarte, cuando asume el poder, elige como premier a un asesino, que es un pata que tiene sus antecedentes en la violencia política, me parece. Y tenemos como presidente del Congreso a alguien que está sindicado como uno de los responsables de la muerte de campesinos en la comarca. Entonces son dos personas ligadas a prácticas genocidas. Y estas dos personas son las que en realidad son los representantes directos de Keiko Fujimori. Y ellos son los que ordenan esta serie de represiones brutales contra el pueblo peruano. Entonces la orden parece que ha sido matar en provincias, silenciar provincias, que no lleguen estas movilizaciones a Lima. Por eso que en Lima, cuando se han dado las movilizaciones en el primer mes, no ha habido ninguna muerte, solamente todo era gases lacrimógenos y dispersiones, ¿no? Pero las matanzas en Apurímac, en Ayacucho y en Puno, que fue lo último, que mataron a 17 personas de un solo golpe, en un solo día mataron a 17 personas, eh, ha sido como que brutal, ¿no? Entonces, al ver provincias de que si no pasaba nada en Lima no iba a pasar nada, entonces comenzaron a hacer los famosos viajes a la capital, ¿no? Donde hay cantantes, artistas locales y muy conocidos en provincias que han estado donando sus buses para el traslado, hasta ahorita siguen apoyando con alimentación, ¿no? Con comida para los manifestantes que se vienen de Puno, de Cusco también, ¿no? Entonces, el fin de semana, el día sábado, una protesta de más o menos 20.000 personas, que por supuesto no fue transmitido por los canales mediáticos, salvo por este canal de cable que se llama Canal N, que es del Grupo del Comercio, que tenía una cámara con los manifestantes. Tiene la cámara con los manifestantes para estigmatizarlos, ¿no? Para decir que son violentos. Entonces, ¿qué ha pasado con esta cámara de Canal N? Que se transmitió en vivo. Estaba cubriendo a los manifestantes que se estaban enfrentando a la policía, cuando de pronto en una de esas tomas se ve como un balazo
mata a uno de los manifestantes y cortaron la señal. Eso fue del sábado para domingo. Entonces se registra el primer muerto en Lima. Y en la madrugada me parece que se registra el segundo muerto. Pero teníamos esa toma en vivo que se transmitió a nivel nacional. Y eso ya es el primer muerto en Lima. Entonces el domingo sale todos los medios de comunicación primero a silenciar esa noticia, y Dina Boluarte da un discurso con su premediato donde no mencionan nada de esta noticia. Han intentado ocultarla hasta el día de ayer, que por ahí un periodista, uno también de esta misma casa emisora, que es el Canal N, que es un canal del grupo El Comercio, ya comienzan entre ellos sus contradicciones, ¿no? Lanzan nuevamente el video, ¿no? Y ahí se ve clarito cómo lo matan. Y eso ha causado hoy día toda una conmoción, porque han despedido y están despidiendo a parte de ese equipo periodístico, pero ya la situación es insostenible, porque recién cuando hay muertos en Lima, recién ocurren los cambios políticos en el país. Entonces ahorita la situación está muy candente. Ayer hubo otra supermovilización y estos días se van a incrementar, porque también hemos visto cómo desde provincias siguen viniendo la gente a tumbarse este régimen dictatorial, ¿no? He podido ver a través de las redes sociales, no de los medios de comunicación, perdón, que he podido ver a través de las redes sociales, sino no con los medios de comunicación, sino videos de perfiles de Twitter que retratan una avanzada fuerte del ejército, como si se estuvieran preparando más bien para una invasión extranjera, para irse para la guerra. Realmente es preocupante ya ver ese nivel de exposición y de movilización de la fuerza pública del Perú. Sí, más que todo en la parte del sur, en Puno, donde mataron a estas 17 personas y han dejado mucha gente lisiada y herida. Los desplazamientos militares han sido alucinantes desde otros departamentos, como desde Tacna. Por ejemplo, muchos militares, el contingente militar de Tacna, que es una provincia al sur del Perú que tiene límite con Chile, se desplazó hacia Puno. Entonces transmitieron esas imágenes, ¿no?, de filas inmensas de militares dirigiéndose a Puno. Pero una vez que se desplazaron de Tacna a Puno, la población tacneña comenzó a tomar las carreteras que iban rumbo a Chile. Entonces, contingentes de los militares han tenido que regresar. Y así, ¿no? Aquí en Lima sacaron 10.000 policías para contener las marchas, pero no pudieron con su talante fascista, ¿no? Y el último han estado matando también a los manifestantes, ¿no? Entonces hay grandes movilizaciones de las Fuerzas Armadas y policiales que están con Keiko Fujimori y están con Dina Boluarte, ¿no? Pero el pueblo está demostrando mucha valentía y mucha heroicidad para salvar lo poco de democracia y establecer los cambios, ¿no? Como esa asamblea constituyente, nuevas elecciones y renuncia de Dina Boluarte y liberación de Pedro Castillo, ¿no? Dina Boluarte habla de adelantar elecciones, pero dice que ella depende de lo que se decía en el Congreso, y entre eso han pasado las semanas. ¿Se tiene alguna fecha estimada para nuevas elecciones? ¿Hay alguna especie de garantía para esas elecciones, esas eventuales elecciones? Desde que asumió Pedro Castillo el poder, una de las banderas que lo lleva al poder es la Asamblea Constituyente, que no era parte del discurso político popular masivo. En los últimos 2 meses, desde que Dina Boluarte asume el poder, se volvió una bandera, parte del discurso natural de cualquier manifestante, el tema de exigir asamblea constituyente, porque nos hemos dado cuenta que como que el Congreso está tomado por Keiko Fujimori, ¿no? El poder judicial por los narcotraficantes, las Fuerzas Armadas también por Keiko. Entonces, la única manera de generar un cambio es cambiando todos los términos del juego político. Entonces sabemos todos perfectamente de que no solamente unas nuevas elecciones no van a asegurar un cambio, sino previamente una asamblea constituyente o los dos procesos a la par para modificar la constitución que está a favor de los ricos de este país, ¿no?, de la clase dominante. Entonces lo que están intentando hacer desde el Congreso es cambiar los jefes de los entes electorales
para así que Dina pueda decir, ya, es tanta la presión social que no vamos a hacer elecciones el 2024, abril 2024, como ellos han quedado como clase hegemónica. La gente está pidiendo que se haga ya nuevas elecciones, pero con asamblea constituyente. Entonces la jugada que están intentando hacer ellos es ya, vamos a hacerle caso a que adelantemos las elecciones para este año. Sí, pero sin asamblea constituyente. Y la que va a ganar ese proceso va a ser Keiko. Porque Keiko es la candidata natural. Ya lo han dicho ya. Los fujimoristas van a lanzar a Keiko como candidata natural para este proceso. Entonces, lo que quieren los fujimoristas, por ejemplo, el fujimorismo hace 2 días postuló a las nuevas elecciones para este año. Entonces la izquierda, todas las bancas de izquierda, la banca de izquierda se ha opuesto a ello. ¿Por qué? Porque dice, claro, ustedes quieren ahora nuevas elecciones sin asamblea constituyente, con todo el proceso amañado para que gane por fin Keiko Fujimori. O sea, como quien dice, ya tienen la ganadora lista, les hace falta las elecciones. Más aún, ¿no? El que ha salido en libertad el año pasado fue Antauro Humala, que él se levantó contra Toledo. Fue un militar de corte de izquierda popular que se levantó contra Toledo en Andahuaylas, tomó un cuartel y la metieron preso durante 18 años, ¿no? Y sus reservistas, que son los reservistas del ejército, muchos lo apoyan y han estado haciendo campaña por él durante estos últimos 18 años. Ya salió en libertad y es el principal candidato a ganar las elecciones en 2023 o 2024 o 2026, porque sabíamos que cuando termine Pedro Castillo, sabíamos que iba a ganar Antauro Humala. Entonces todo ahora se ha adelantado. Entonces la derecha lo que quiere hacer es bloquearlo a Antauro Humala, que es todo un personaje, ¿ya? Sí tiene cortes de izquierda y es el único que nos podría asegurar un golpe a la clase dominante, ¿no? Por ahora al menos, no hay otro candidato. Entonces lo que está intentando hacer la derecha es bloquearlo a él para tener el camino libre con Keiko Fujimori. Entonces, el problema aquí es que los líderes no salen fácilmente, es un proceso personal que se demora sus buenos años. Entonces se podría decir que en el Perú hay una crisis de liderazgo para que ustedes, los que han salido a protestar en contra de lo que está haciendo el fujimorismo, tenga una voz válida y una voz que sea eficaz para desequilibrar esa balanza. Antauro Humala es el que aglutinó antes de que Pedro lea el discurso. Antauro Humala comenzó a hacer, él salió me parece que en septiembre del año pasado, y a partir de octubre comenzó a hacer una gira por el sur del Perú, justo en todos estos departamentos que se han levantado contra Dina Boluarte, ¿no? Y llenaba, los mítines eran inmensos. Entonces el plan de Antauro Humala era reunir 500,000 de reservistas y cerrar el Congreso en marzo de este año. Entonces todos nos estábamos preparando era un movimiento de masas, cuando ha venido todo este tema del cambio con Dina Boluarte. Entonces Antauro Humala ahorita es como el candidato natural de la izquierda y de una población masivo, ¿no? Aquí en el país. Es el único que vemos que puede ganarle a Keiko Fujimori. Entonces, y como él ha salido... Y siendo el único, hay que cuidarlo. Claro, que no lo maten. Porque también es una persona muy contradictoria, ¿no? Él se quiso poner como que en la cabeza de este movimiento contra Dina, o contra el golpe de estado del gobierno, del Congreso, pero en su primera declaración reconoce a Dina como presidenta. Y ahí toda la gente se le fue en contra, ¿no? Y ahora está como que guardado, ¿no? Él ha decidido estar a un costado de todas estas movilizaciones porque él dice que le corresponde al pueblo hacer lo que desea el pueblo, ¿no? Pero es el único como que podría, con todas y sus contradicciones, es el que puede ganar las elecciones. Y bueno, Edgar. Esta va a ser la final, ¿no? La final de nuestra Copa Mundial aquí en Perú. Sí. Bueno, Edgar, el compromiso era hacer un programa de 1 hora. Quiero agradecerle este espacio, este tiempo que nos comparte explicándonos aquí a la gente de Colombia que nos escucha y de otros lados del mundo cuál es la situación del Perú. Sé que esto está avanzando, sé que en las próximas semanas habrán cosas nuevas para poder comentar, así que el espacio de este podcast está abierto para usted, para los conocidos suyos que quieran también compartir sus opiniones, que nos quieran explicar, entender desde el Perú cómo
es la situación que se está viviendo en ese país. Edgar Flores, no sé si de pronto nos quiera compartir alguna red social, algún sitio donde lo puedan de pronto seguir, leer. Sí, bueno, ahorita estoy solamente por Facebook, Ok, moviendo con mi nombre Edgar Flores Mego, pueden ahí ubicarme. Y tampoco ya no estamos publicando muchas cosas porque también toda voz disidente está siendo, ¿no? Como que tajeada sí. por esto, entonces, pero por ahí nos pueden ubicar para tener algunas informaciones que se comparto siempre en la prensa alternativa y nada, alertar de los hermanos colombianos que observen mucho el proceso de Perú porque nos parece que puede ser el escenario que la quieran armar a su nuevo proceso, que a su nuevo gobierno con Petro, que esperemos que esté con todas sus contradicciones también yendo por buen camino, al menos que democratice mayor la sociedad colombiana. Sí, las similitudes son muchas y esto es de mucho cuidado. Edgar, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este episodio del Cuadrante Alfa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí escucharon a Edgar Flores, alguien del Perú que nos comparte de una forma muy sincera sus opiniones sobre lo que está pasando en este país. No siendo más, yo me despido y ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado.